Bien, vamos a continuar con el tema de las funciones trigonométricas, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de identidades trigonométricas. Estos son igualdades que se cumplen siempre entre las razones trigonométricas. Hay un montón de identidades trigonométricas. Podrían mencionarse más de 100, no sé, hay muchísimas. Vamos a ver las más importantes y que nos van a ser pues también de más utilidad en el curso. Hay 8 que se conocen como identidades trigonométricas fundamentales, que son esas que ves ahí, las 8 identidades fundamentales que están repartidas en 3 grupos. El primer grupo, que son las de recíprocos, que son estas 3 identidades. Segundo grupo, las de cocientes, que son estas 2, la 4 y 5. Y tercer grupo, las identidades pitagóricas. ¿Vale? Entonces, estas 8 que son las fundamentales, estas sí son para que te las sepas de memoria. Estas te las tienes que saber para arriba y para abajo, así de memoria, como las tablas de multiplicar, ¿no? O como las propias razones trigonométricas, así como de memoria te tienes que saber que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, también de memoria te tienes que saber que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Estas son de memoria, ¿vale? Pero vamos a ver de dónde vienen, es decir, vamos a hacer una pequeña demostración de cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con las de recíprocos. Vamos a hacer la demostración de la número 1. Entonces, para hacer una demostración, lo que hacemos es que, bueno, primero escribimos la identidad que dice que la cosecante de x es 1 entre el seno del ángulo x. Y una vez que hemos hecho eso, mantenemos un lado de la igualdad, generalmente el más sencillo, ¿verdad? Lo mantenemos igual. Y entonces lo ponemos, ¿verdad? Cosecante de x, aquí ponemos cosecante de x, lo mantenemos idéntico. Y del otro lado, bueno, pues en lugar de poner 1 entre seno de x, pues ponemos 1 entre cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Perfecto. Y entonces decimos, ok, cosecante de x es el recíproco de cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Y sabemos que al dividir 1 entre alguna fracción, pues eso es lo mismo que el dividendo 1 por el recíproco de la fracción, ¿verdad? Es decir, esta división sería lo mismo que 1 multiplicado por el recíproco de esta fracción, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Listo? O sea que la cosecante de x quedaría la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Listo? Pero sabemos que la cosecante, de hecho, así se define. O sea, la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, hipotenusa entre cateto opuesto, que es la cosecante, pues nos queda lo mismo que lo que fue 1 entre seno, ¿verdad? O sea, nos queda lo mismo que hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Ok? Generalmente, cuando yo termino de hacer una demostración, le agrego aquí en español 4 siglas, LQQD, que es lo que queríamos demostrar. ¿Listo? Pues ya está. Esa es la demostración de la número 1. ¿Va? La 2 y la 3 van a ser parte de tu tarea de esta actividad, demostrarlas. Ya estamos. Ahora vamos a demostrar, vamos a decir, la número 4, que la tangente de x, la tangente de cualquier ángulo x, es el seno dividido entre el coseno. Listo. Bueno, entonces mantenemos este lado idéntico, tangente de x, y aquí ponemos, en lugar de seno, pues ponemos cateto opuesto entre hipotenusa, eso es seno. Y en lugar de coseno, pues ponemos cateto adyacente entre hipotenusa. Ya estamos. Mantengo entonces aquí tangente de x. Y ahora hago esta división de fracciones. Nuevamente, para dividir fracciones, respeto el numerador. Cateto opuesto entre hipotenusa, lo dejo idéntico.
y lo multiplico por el recíproco del denominador. Acuérdense que dividir significa multiplicar por el recíproco del divisor. Entonces, aquí quedaría hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Listo? O sea que nos quedaría que la tangente de x es cateto opuesto por hipotenusa entre hipotenusa por cateto adyacente, pero pues hipotenusa entre hipotenusa dan 1, por lo tanto aquí nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Y justamente eso es la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Como queda lo mismo en ambos lados, puedo poner aquí lo que queríamos demostrar. ¿Listo? Y ya estamos. Entonces queda clara la demostración de esta identidad de cocientes, la número 4. Bueno, las identidades de recíprocos se llaman así por razones obvias, porque cosecante es recíproca de seno, y así lo mismo, secante lo es de coseno y cotangente lo es recíproca de tangente. Las de cocientes se llaman así porque la tangente se puede expresar como el cociente, o sea, la división de otras dos funciones, ¿verdad? Tangente es el cociente de seno entre coseno, como cotangente lo es de coseno entre seno. Bien. Y las pitagóricas, que son las que vamos a ver a continuación, las pitagóricas se llaman así porque se deducen a partir del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, nada más para recordar así de manera rápida, el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa para este ángulo X, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si yo tomo cada uno de los catetos y los elevo al cuadrado y después los sumo, eso me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que el cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer para demostrar esta identidad pitagórica, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, es empezar por escribirla, ¿verdad? Yo escribo seno cuadrado de x, entonces vamos a hacer la demostración de la identidad número 6, y escribo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual con 1. ¿Listo? Entonces, en lugar de seno cuadrado de x, puedo escribir cateto opuesto entre hipotenusa, todo al cuadrado, porque eso es seno de x, pero elevado al cuadrado. Luego, más. En lugar de coseno cuadrado de x, pues escribo cateto adyacente entre hipotenusa, todo al cuadrado. Y todo esto debiera de ser 1. Listo. ¿Ok? Entonces, siendo así las cosas, esto nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría cateto opuesto al cuadrado entre hipotenusa cuadrada más cateto adyacente al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Bueno, ahora podríamos entonces poner hipotenusa cuadrada como común denominador, ¿verdad? Entonces podemos poner cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, todo entre hipotenusa al cuadrado igual a 1. ¿Vamos bien? Bueno, pero observen ustedes una cosa interesante. Resulta que del teorema de Pitágoras vemos que justamente esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Y todo eso, ¿cuánto vale? Ah, pues vale la hipotenusa al cuadrado. Ah, entonces en lugar de poner esto, pues puedo reemplazar hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Y claramente, cuando yo divido hipotenusa al cuadrado entre sí mismo, pues eso tiene que dar 1. 1 igual a 1. Hemos llegado nuevamente a que lo que tengo del lado izquierdo y lo que tengo del lado derecho es lo mismo. Por lo tanto, esto es lo que queríamos demostrar. Listo. Está demostrada la identidad número 6.
Bien, entonces ahora lo que a ti te va a quedar de tarea, y eso es lo que te voy a especificar en esta actividad, es que tú demuestres las otras identidades. A ti te va a quedar demostrar la identidad número 2, la número 3, la número 5, la número 7 y la número 8. ¿Vale? Y eso es todo en esta actividad.